Nos acompaña el coronel en retiro Mario Mérida, quien ha sido viceministro de Gobernación y además ha tenido pues una larga experiencia en el análisis político. Además pues fue jefe de inteligencia militar, una reconocida personalidad, así que le damos la bienvenida a T13 Noticias. Muy buenas noches y muy buenas noches al auditorio de TV Noticias. Bueno, y conociendo de su trayectoria, pues sabemos que varios son los temas que afligen a los guatemaltecos y en el contexto de coyuntura vemos que el tema de seguridad y justicia sigue siendo pues un dilema para los funcionarios. Ahora pues se va el gobierno de Álvaro Colón y asume Otto Pérez Molina. ¿Cuál es su lectura del panorama que ahora vivimos los guatemaltecos? Bueno, yo quisiera decir inicialmente que hay un panorama de más que de expectativa, digamos, de que se puedan cumplir las propuestas electorales que se hicieron a lo largo de la campaña. Sí hay como una esperanza de que el próximo gobierno va a enfrentar de manera efectiva, digamos, el tema de la seguridad. Y creo que eso no solo deviene de la propuesta política en sí, sino que de la disciplina, de la responsabilidad, digamos, que pueden tener los nuevos funcionarios a cargo de ese sector. Independientemente de que el tema fue manejado y explicado, digamos, en su momento por el candidato del PP, y eran las dos propuestas, una propuesta que llevaba una secuencia y una propuesta de grandes cambios, pero que no se podían vislumbrar en el corto tiempo. Y creo que al final esa es la expectativa que generó, digamos, y que hoy da un ambiente de esperanza para los guatemaltecos. Sí, sabemos también de la trayectoria que él tuvo pues en la milicia guatemalteca, y de ahí pues quedan diferentes temas para poder abordar. Uno de esos, el conflicto armado interno. ¿Cómo usted visualiza lo que ahora se está dando en el contexto sobre pues alguna persecución penal en contra de algunos miembros de la exguerrilla guatemalteca, cuando anteriormente pues era para miembros del ejército guatemalteco? Fíjese que su pregunta es importante porque yo considero que los militares siempre hemos estado como más abiertos, digamos, a los procesos de reencuentro y a los procesos de paz. Lo que sucede es que normalmente se nos escapan, digamos, algunos datos. Pero, por ejemplo, el proceso de paz en Guatemala comenzó en 1983 con el Grupo Contadora, siendo jefe de Estado el general Mejía Víctores. Y eso es lo que abrió, digamos, el tema a hablar de la paz en Centroamérica particularmente, y que después el presidente Vinicio Cerezo pues manejó de una manera ya política, digamos, por su elección. Yo creo que el planteamiento para un próximo gobierno que tiene a un militar electo popularmente es buscar ese reencuentro con la sociedad guatemalteca. Por supuesto que hay algunas variables que van a afectar esto, y son algunas personas que viven del tema de los derechos humanos y viven del tema de la denuncia, digamos, del conflicto armado. Independientemente de que estos temas tendrán que llegar a los tribunales de justicia y proceder tal como lo manda, digamos, la norma. Sin embargo, creo yo que este es uno de los esfuerzos paralelos que el próximo gobierno tiene que hacer. Hay una agenda pendiente y el general Otto Pérez pues es firmante de los acuerdos de paz, y ese ya es un compromiso natural hasta donde, digamos, puede avanzarse en ese tema, y fundamentalmente lo que es la reconciliación y la retribución, digamos, a la gente que salió afectada por el conflicto armado interno en Guatemala. ¿Considera usted que esa polarización ideológica que se dio en estos más de 30 años de conflicto armado interno pueda resurgir nuevamente ahora que el general Otto Pérez Molina asume como presidente electo? ¿Cree usted que la izquierda guatemalteca pues haría una oposición férrea y que tengamos ese dilema ideológico en nuestro país? Bueno, yo creo que en Guatemala hay dos izquierdas, Alan. Una es la izquierda, digamos, que ha madurado, digamos, como la izquierda que representa a Adrián Zapata, por ejemplo, que tiene una visión mucho más amplia y mejor contextualizada del conflicto. Y la otra es la izquierda que, sin haber participado en el conflicto armado porque estuvo encriptada y clandestina, es la que puede hoy salir, digamos, a generar cierto tipo de confrontación. Pero son pocos, digamos, realmente son grupos minoritarios, y son formados, digamos, por grupos radicalizados, digamos, en el tema, que aparentemente es la justicia, pero que al final trasciende, digamos, como mantener el duelo ideológico entre militares y civiles. Y yo creo que los guatemaltecos ya superaron esa etapa. Por supuesto que salen a flote cuando estos grupos la manejan. Y déjeme decirle, por ejemplo, la semana pasada, digamos, se hablaba de la militarización del Estado de Guatemala.
y hoy usted ve el gabinete del nuevo presidente electo, pues solo va un militar, digamos, al área de seguridad que él está confiando esa responsabilidad. Los demás son profesionales de diferentes, ¿cómo le dijera yo?, conceptos incluso de la propia vida, con diferentes edades también, y eso permite como entender mejor que no es un gobierno militar, sino que es un gobierno electo democráticamente y que va a hacer su mejor esfuerzo por cumplir las promesas de campaña. En algún momento, pues este tinte militar puede ser un baluarte para el combate al crimen organizado y específicamente el narcotráfico en Guatemala. Escuchamos hace unos días pues la creación de un viceministro que se encargaría con la figura del SAR antinarcótico y que de hecho pues se opina que debería de ser un CAIVIL por las características que se tienen a nivel histórico. Sí, yo considero que este es un aspecto muy importante, como usted lo mencionó, uno en el área propiamente, digamos, del combate al narcotráfico y el otro en el tema social. Quisiera hablar del tema social. Durante el conflicto armado interno a partir de 1982, un buen esfuerzo que hicieron los gobiernos militares fue precisamente por las coordinadoras institucionales que trataron de llevar respuesta a las causas, digamos, que en su momento la guerrilla explotaba como elemento sustantivo para el lanzamiento en arpa de los grupos indígenas. Y de ahí quedaron los polos de desarrollo que hoy están convertidos en consejos de desarrollo. Y el otro tema es el combate al narcotráfico propiamente por las características del narcotráfico que realmente hoy está operando en el interior, digamos, en áreas donde la Policía Nacional no puede llegar y que por supuesto hay tropas del ejército como los CAIVILes que han sido entrenadas también por otras fuerzas extranjeras que han colaborado en este esfuerzo. Yo creo que esto podría darle una tarea específica a las Fuerzas Armadas, pero que va también dentro de su norma, porque cuando el narcotráfico ingresa por nuestro territorio, por espacio aéreo o por la vía marítima, esa es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Cuando están operando dentro del territorio nacional ya le corresponde a la Policía Nacional Civil. Y yo sí creo que esto es importante. Y también considero que el tema del SAR debe de estar, como lo planteó el próximo ministro, es bajo la supervisión de un ministro como un viceministerio, porque crear esas figuras independientes, entonces podría haber algún tipo de conflicto. Yo creo que dentro de lo que ellos plantearon, una fuerza de tarea contra el narcotráfico, esa podría ser una agenda de un viceministro específicamente para ese tema. ¿Cree usted entonces que un CAIVIL pudiera ser el perfil idóneo, sabiendo que tienen pues un entrenamiento bastante especial en las fuerzas castrenses, pero que a pesar también han estado vinculados a algunos cárteles de la droga, no solo en Guatemala, sino también en México, que ahora pues geopolíticamente pues han tenido bastante presencia allá en Guatemala? Yo, como le dije, yo no me casaría con la idea de que fuera un CAIVIL el que estuviera, digamos, en ese nivel de viceministerio. Creo yo que ahí se va a necesitar quizás de un abogado, por ejemplo, ¿no? Pero el comando de esas tropas, por supuesto, ya en el campo las va a tener, digamos, una unidad especializada y con comandantes especializados en ese tema. Y yo creo que ese es importante, incluso por la misma necesidad de los controles que debe tenerse, por supuesto, ¿no? Y que de una u otra manera se van a convertir en objetivos precisamente del narcotráfico en el momento que este esfuerzo comience a dar algún tipo de resultado. Y paralelamente, pues también el sistema de justicia pues debe de funcionar adecuadamente, pero conocemos de las deficiencias y debilidades que se tiene. ¿Cree usted que la corrupción interna en el sistema de justicia pues venga a afectar, poner en marcha esta nueva estrategia de seguridad? Definitivamente, cuando uno analiza el tema, en algún momento la plataforma, digamos, que sustenta la precariedad de la justicia es precisamente la corrupción. Creo yo que esa es una agenda que es una agenda de Estado, y ahí es donde se va a ver cómo los presidentes de los diferentes organismos de Estado puedan aunar esfuerzos conjuntamente con el Ministerio Público. Y yo creo que lo novedoso de la propuesta del partido es que las fuerzas de tareas van a tener una representación del Ministerio Público y de la Procuraduría de Derechos Humanos. Eso significa una articulación institucional y una representación de Estado, de tal manera que el Ministerio Público pueda llevar los casos claros y bien documentados ante los tribunales de justicia y que los jueces puedan fallar de acuerdo a la ley. Recordamos que en campaña electoral pues el Partido Patriota pues hizo mucho énfasis en su propuesta de seguridad,
Ciudadana, Seguridad y Justicia, y esta expectativa pues tiene a todos los guatemaltecos pues con un bien devenir de lo que pudiera ocasionar. ¿Qué pasaría si en los próximos 6 meses o un año de gobierno no se logra satisfacer y combatir este flagelo en Guatemala? Bueno, yo creo que esas son las grandes decisiones políticas que va a tener que tomar el presidente, y considero yo que en el tema propiamente por la formación militar sí hay toda una variedad de herramientas. Uno siempre dice que hay un objetivo que alcanzar, hay una maniobra definida, pero si en el momento la maniobra no está teniendo éxito, se tiene que replantear inmediatamente para continuar con ese esfuerzo y alcanzar el objetivo. Y yo creo que esa es una de las habilidades, digamos, que pueden tener quienes van a estar a cargo de la seguridad el próximo año. Y quizás más que 6 meses es la percepción que los guatemaltecos comiencen a tener de que las cosas van por el camino indicado, y fundamentalmente, Alan, es que las personas recuperen la confianza en la Policía Nacional Civil. Creo que esa es una agenda determinante como para comenzar a generar en la gente ese sentimiento de que las cosas van por el camino correcto. ¿Esa confianza bajo qué líneas estratégicas deberían de iniciarse? Bueno, uno es la comunicación. Los guatemaltecos no hemos tenido, digamos, una comunicación clara. Otro es ese esfuerzo, digamos, de la seguridad comunitaria, ese acercamiento con la población civil para evitar los desmanes que se han hecho en algunos lugares, incluso en el interior de la República, como tenemos conocimiento que ocurre, digamos, en Sololá. Esa interacción, digamos, de la autoridad, digamos, con la comunidad en búsqueda de los problemas desde lo local, desde el barrio, de la colonia, de la comunidad, va a significar mucho. Y hay algunos esfuerzos que se han hecho. El problema es que no ha habido continuidad, digamos, en ese esfuerzo, de tal manera que con un ministro con una visión clara y con un buen director de policía podría comenzar a generar, digamos, ese grado de confianza y esa participación de la gente, que no es responsabilidad de la seguridad, pero sí puede colaborar desde su entorno, ayudar, digamos, a encontrar los problemas y a facilitar que se combata y que se prevenga, digamos, el delito. Retomando lo que dictan los acuerdos de paz, ¿cuál sería el rol del Ejército de Guatemala en apoyo a las fuerzas de seguridad, en este caso a la Policía Nacional Civil? Bueno, inicialmente acompañarnos al inicio mientras la policía termine de fortalecerse. Un gran reto es tener la Academia de Formación de Oficiales de Policía, continuar paralelamente la reforma que ya está planteada, que ya aceptaron ellos que va por el camino correcto. Es solo institucionalizar esa relación de la comisionada Helen Mack con el Ministerio. Y posteriormente hay un momento en que el Ejército va a tener que ir abandonando la tarea policial para que la policía realmente sea la que capitalice el éxito que puedan tener tanto en la prevención como la disuasión y en la intervención contra el crimen organizado en Guatemala. ¿Es necesario aumentar el número de elementos de la Policía Nacional Civil? Yo considero que sí. Lo que no podría asegurarles es los tiempos, porque hoy la policía es un enorme cuerpo con una cabeza pequeña y unos brazos pequeños, y entonces sí hace falta una estructura intermedia que es la estructura de oficiales de policía para poder tener un mejor esfuerzo en la prevención del delito, más que en la intervención en contra del delincuente, es en la prevención del delito, y esa es precisamente la columna vertebral de la seguridad comunitaria. ¿Dónde queda el papel de el respeto a los derechos humanos? ¿Cómo articular que los sectores pues de la sociedad pues participen, se involucren, crean y tengan confianza en la nueva estrategia, y con eso pues lograr de alguna manera la gobernabilidad? Bueno, la sociedad civil organizada, digamos, con una visión clara, digamos, sin una tendencia ideológica, creo que va a tener los espacios de acercamiento. Yo creo que esa es una de las primeras aperturas que tiene que tener el nuevo ministro de Gobernación, unas relaciones cordiales, amplias y francas, porque de una u otra manera va a certificar y legitimar el éxito. Y es importante su pregunta, porque incluso cuando se planteó la iniciativa Mérida, uno de los temas que tuvo México fue la exigencia, precisamente el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Por eso fue que los mexicanos se sintieron un poco molestos. Pero creo que eso es innato en cualquier política de seguridad pública, el respeto a los derechos humanos. Hoy se habla de seguridad democrática, pero cualquier tipo de seguridad, llámese como se llame, lleva implícito el tema de los derechos humanos. O sea, la responsabilidad de la autoridad es conducir al sujeto y que el Ministerio Público lo lleve a un tribunal para que ahí sea juzgado y condenado si es que los elementos son sustantivos.
Y tomando como un referente precisamente el Plan Mérida, ¿cuál es el contexto que va a vivir Guatemala a nivel centroamericano y su relación que pueda tener con algunos países en apoyo a estrategias de seguridad como los Estados Unidos, que de hecho pues ya ha venido manifestándose? Hay una iniciativa específicamente para Centroamérica que los norteamericanos llaman CARSI. Y yo creo, Alan, que esa iniciativa al final va a quedar centrada en lo que hemos llamado ya el Triángulo Norte, y es Guatemala, El Salvador, Honduras, por la misma configuración y el mismo perfil y el mismo tipo de problemas. Yo creo que hoy Nicaragua vuelve a partir a Centroamérica geopolíticamente hablando, y creo que ese es un esfuerzo. Además, son las fronteras inmediatas que tiene Guatemala con estos dos países, Belice y México. Creo que ahí puede centrarse un buen esfuerzo, y si usted se recuerda, hace unos años pues se habló del trifinio, y creo que esa es una figura que hay que volver a recuperar para generar ese marco de confianza, digamos, entre las autoridades de los países y facilitar la prevención y el combate al crimen organizado. El tema del presupuesto, el financiamiento, porque sabemos que esos recursos son indispensables. ¿Considera que la comunidad internacional está interesada en apostarle nuevamente al tema de seguridad en Guatemala? Bueno, hoy, o al menos este año, quedaron planteados 2.000 millones de dólares para ese tema. Y yo creo, Alan, que los norteamericanos, nos guste o no nos guste, tienen que invertir en Centroamérica. Y eso es para evitar que lo que está sucediendo en México ocurra en las calles de Chicago, de Los Ángeles o de Miami. Yo creo que esa es una deuda que Norteamérica tiene, digamos, con estos países donde está llegando el producto que demanda un mercado que son los Estados Unidos. Y creo yo que en ese sentido les sale un costo menor a ellos apoyar a Centroamérica y particularmente al Triángulo Norte en ese esfuerzo, versus dejarnos abandonados a que con los pocos recursos que tienen estos países y con los grandes problemas sociales, digamos, que hay que resolver también, se tenga que invertir, digamos, para reducir una amenaza que realmente afecta a los norteamericanos y no a los guatemaltecos. Coronel, ya para cerrar esta entrevista, vemos que usted también hoy nos trae pues parte de su trabajo como escritor. La historia negada, una publicación suya, ¿nos pudiera comentar algo sobre este? Bueno, Alan, este es un libro que cierra un capítulo de mi historia como oficial retirado del ejército. Y la idea de escribir este último libro, yo le llamo el último libro, alguien dice no sé si es el último libro, pero sí es el último libro del conflicto armado, es dejarle a los guatemaltecos puntos de aclaración, digamos, sobre el tema de lo que fue el conflicto armado interno. Usted aquí va a encontrar, por ejemplo, la aclaración de algunas ambigüedades que se dejaron en el informe de la Comisión de Entrenamiento Histórico o en el informe, en el REMI, por ejemplo, ¿no? Y quizás el valor que tiene este libro para mucha gente es que las citas que usted va a encontrar aquí, la mayoría son libros escritos en su momento por gente que estuvo militando en la izquierda, que vino a confirmar lo que yo en algún momento planteé del año 2000 para acá. Entonces, con este libro yo cierro esa etapa, digamos, de escribir sobre el conflicto. Es una segunda edición, se vendieron el año pasado 1000 libros, hoy pues estoy con una segunda edición de 1000 libros y con eso termino esa etapa, digamos, de documentar sobre todo a la juventud guatemalteca que viene, como le creo, reciclando la información sobre el tema. Yo creo que este es un debate que tarde o temprano se va a abrir a nivel de la academia y por supuesto quienes tengan que ir a la justicia a rendir cuentas pues tienen que ir de las partes que hayan sido. Bueno, así que agradecemos y como dice el coronel en retiro Mario Mérida, cierra un ciclo de su vida y de su participación en el Ejército de Guatemala y nosotros pues le agradecemos su presencia aquí en T13 Noticias. De esta manera nosotros estamos finalizando esta entrevista en estudio en donde hemos podido compartir pues temas de interés nacional. Sabemos que la seguridad en Guatemala pues es de vital importancia.